¿Cómo se ha pasado de esto a esto? Hoy, amigos míos, nos toca condensar la historia de uno de los géneros clave de los videojuegos, los shoot 'em ups o matamarcianos. En la historia del videojuego hay determinados títulos que han dejado marca. Videojuegos que gracias a sus mecánicas han sido precursores de un género propio. Estáis viendo Space Invaders. Es uno de esos títulos y sentó las bases de los shoot 'em ups, o como también son conocidos, los matamarcianos, que luego evolucionarían de maneras bastante sorprendentes. Pero antes, vamos a dar un salto de más de 60 años atrás en el tiempo para poder ver el auténtico origen de este género. Para ponernos en situación, hay que decir que la humanidad venía de vivir la evolución de las misiones Apolo, con su punto cenit en la llegada del Apolo 11 a la Luna en el año 1969. Este hito tuvo un tremendo impacto tanto en la cultura como en la conciencia popular. Este, amigos míos, sería el sustrato necesario para la germinación de un nuevo género. Y es que las grandes creaciones se dan por la coincidencia de varias circunstancias. El primer factor, la primera circunstancia determinante, la primera chispa, fue la instalación en el año 1961 de un ordenador absurdamente caro, el PDP-1 de Digital Equipment Corporation, en la Clutch Room, o traducido al castellano la sala de las chapuzas, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y tan solo un año después se daría el segundo de los factores. En el año 1962, Steve Russell, Martin Shaq Graetz y Wayne Witanen deciden desarrollar un juego en este nuevo ordenador. La mecánica de este juego era bastante sencilla. Dos naves que deben luchar entre sí, alrededor de un punto gravitacional y rodeados de estrellas. Los controles a usar: rotación, impulso y disparo. La nave era destruida por una de estas tres causas: impacto con una estrella, impacto de un misil o choque con la otra nave. Space War era sencillo y directo y se hizo tremendamente popular en la pequeña comunidad informática, ya que los ordenadores en los que se podía jugar a Space War eran demasiado caros, pero sirvió para que a principios de la década de los 70 viese la luz el primer arcade vendido comercialmente al gran público: Computer Space. Mientras tanto, a finales de esos años 60, en 1968, Stanley Kubrick saca su obra maestra 2001, Una odisea en el espacio, una obra que, si bien no tenía carácter bélico a nivel de batallas espaciales, seguía dejando pozo en la sociedad y cultura de aquella época. Ahora bien, años después, en 1977, vio la luz la película que daría el empujón final para que el género despegase. Nacía Star Wars. Epicidad y heroicidad a partes iguales, junto con combates espaciales por doquier con oleadas de enemigos. Perfecto escenario para lo que estaba por venir. Y es que en 1978 vio la luz en las arcades japonesas un juego que aprovechó a la perfección este setup o situación previas. Un juego que sentó las auténticas bases y disparó, nunca mejor dicho, la popularidad de los shoot 'em ups de hoy día. Llega Space Invaders. Space Invaders daba una vuelta de tuerca en la manera de jugar. El trasfondo era muy fácil de entender: humanos contra alienígenas. Era un juego que cumplía a la perfección la frase de simple para aprender, pero difícil de dominar. Conservábamos el concepto de nave, o más bien cañón, pero en esta ocasión no estábamos ante un juego PvP o Player vs Player, como en el caso de Space War, sino PvE o Player vs Enemy. La disposición de los elementos en el escenario era bastante sencilla. Nuestro cañón se colocaba en la parte inferior de la pantalla, poníamos delante nuestra 4 escudos con durabilidad limitada para protegernos y nos enfrentábamos a oleadas de naves alienígenas, con un movimiento rítmico por el que se iban acercando y que se aceleraba cuantas menos naves teníamos en pantalla. En cuanto a los movimientos de nuestra nave, se limitaban, ya que solo nos podíamos mover lateralmente, en un solo eje. De ahí a que se considerase a Space Invaders como un fixed shooter, así como disparar. Si se acababa con todas las naves alienígenas, se pasaba de nivel, pero si por contra alguna nave enemiga nos alcanzaba, perdíamos una vida. Space Invaders sentó algunos elementos clave para el género.
Primero se introducía el concepto de héroe solitario, una sola nave contra avalanchas de naves enemigas. También el carácter radical del juego, o ellos o nosotros. Y a esto le sumábamos la falta de contexto en todo esto, las preguntas como ¿por qué nos atacan? ¿Por qué luchamos? ¿Qué significa esta batalla para la guerra? Simplemente no teníamos ni idea, pero es que ni nos interesaba. Un elemento común en estos primeros juegos es que se desarrollaban en el espacio. Esto a nivel técnico venía de perlas, ya que por aquel entonces la tecnología que existía solo permitía representar fondos negros. Solo un año después, en 1979, llegaba un juego desarrollado por Namco, Galaxian, que tomaba lo que inventó Space Invaders y lo mejoró con patrones de enemigos más complejos y mejoras importantísimas a nivel gráfico. Añadía elementos extra como las naves kamikaze que saltaban de vez en cuando a por nuestra nave, y en cuanto a gráficos representaba el 100% de sus gráficos en RGB. Su sucesor, Galaga, en 1981 también tuvo un éxito considerable, usando la misma fórmula e introduciendo algunas novedades como las rondas de bonus. También en esos años llegó Phoenix en 1980. Seguíamos con el Fixed Shooter estilo Space Invaders, pero introdujo como novedad el concepto de jefe de final de fase, al finalizar el quinto nivel. El problema de este tipo de títulos, los Fixed Shooters, era que el desafío no cambiaba y se hacían un poco repetitivos. Para el nuevo jugador podía ser un reto demasiado difícil, pero si te habituabas al patrón de movimiento y disparo de los enemigos, podías estar jugando mucho rato. Eso, como comprenderéis, no era algo que conviniese a los recreativos, ya que el objetivo era que jugase muchísima gente, muriese rápido y tuviera muchas ganas de volver a jugar. Además, no se contaba ningún tipo de historia, ya que no había personajes, tan solo naves. Y llegamos a la siguiente evolución en el género, en el año 1981, con el juego Defender, desarrollado por Williams Electronics. Este título nos situaba en un planeta en el que debíamos proteger a los astronautas de la superficie de oleadas de extraterrestres. La gran novedad de este juego es que se introducía scroll o desplazamiento horizontal, donde podíamos mover la nave a ambos lados con total libertad, así como subir y bajar. Teníamos en la parte superior de la pantalla un radar en el que veíamos todos los elementos de la fase, y tenía un sistema de juego más complejo en el que teníamos múltiples objetivos, por lo que teníamos hasta cierto punto que decidir: rescatar a los astronautas o acabar con los enemigos. Esta novedad en el movimiento y en el sistema de juego, junto con unos gráficos y unos efectos de sonido excepcionales para la época, hicieron que el juego fuera un éxito rotundo en arcades, con unas ventas de 55.000 unidades. Ese mismo año, Scramble, un juego desarrollado por Konami, toma de nuevo el desplazamiento lateral, pero introduce elementos que luego quedarían como base para los shoot-em-ups posteriores. La primera novedad es el scroll, que se hacía continuo hacia un lado. Esto permitía introducir cierto diseño en los niveles, colocando a los enemigos en determinados lugares en el escenario para que supusiesen cierto desafío al jugador, y por otro lado facilitaba a los diseñadores tener un mayor control sobre el ritmo de juego. También hasta cierto punto teníamos cierta narrativa, y es que el jugador iba descubriendo más acerca del entorno a medida que se avanzaba por el nivel. Esta narrativa era completamente imposible en los Fixed Shooters, donde cada oleada de enemigos era casi igual a la anterior y a su vez a la anterior y así sucesivamente. Y por último, otro elemento novedoso que no debemos olvidar es que se introducía en el juego la gestión de combustible para poder sobrevivir. Mención especial en este punto para Tempest de Atari, del año 1981, un juego que sentó las bases del subgénero Rail Shooter y que introducía perspectiva tridimensional a los shooters. Continuamos en 1982, a partir del punto en el que se quedaba Scramble nacía Zaxxon. Mejoraba los detalles del entorno y daba un nuevo golpe de efecto, ya que como principal novedad introducía desplazamiento con vista isométrica. Manteníamos la gestión de combustible y también teníamos jefe al final, Zaxxon el robot. Desgraciadamente, este formato de vista isométrica no llegó a cuajar demasiado en los juegos que vendrían más adelante. Sin embargo, la situación cambió en 1983, año en que vería a la luz un juego cuyas novedades sí que permearon en los títulos que se publicarían posteriormente. Hablamos de Xevious, juego desarrollado y publicado por Namco. Estamos ante uno de los primeros shooters de scroll vertical. Si bien no fue el primero estrictamente, al menos sí es el primero que gozó de un éxito notable. Disponía de un entorno muy bien diseñado y colorido, con distintos tipos de terreno, mares o bosques, lo que suponía un avance en la variedad y el realismo.
Este entorno iba evolucionando al avanzar y en este entorno estaban implementadas las ubicaciones de los enemigos. A diferencia de Scramble o Zaxxon, en Xevious los niveles estaban diseñados para que supusiesen un desafío al jugador, sin pretender dar ningún tipo de contexto o contarle ninguna historia al jugador. En el año 1984 llega todo un clásico con mayúsculas, 1942, un juego de aviones basado en la Segunda Guerra Mundial, concretamente en la Guerra del Pacífico. El objetivo del juego es llegar a Tokio y acabar con toda la flota japonesa. Constaba de un total de 32 niveles que, curiosamente, se iban contando en orden descendente y fue de los primeros en usar los famosos power-ups para mejorar la potencia de disparo. Sus icónicos loopings ayudaban a esquivar los disparos enemigos y tenía un avión jefe cada 2 niveles. Continuando con esa novedad de los power-ups, llegamos a 1985, con un título de sobra conocido por muchos que marcó época: Gradius de Konami. En este título se afianzó el shoot 'em up con desplazamiento lateral. Introducía variedad de niveles, cada uno con su aspecto característico, y permitía al jugador gestionar su armamento y mejorar sus habilidades mediante la recolección de cápsulas rojas que dejaban los enemigos. Además, introducía un puntito de estrategia, al hacer que sus jugadores se planteasen ¿qué tipo de power-up debería coger ahora? En ese mismo año ve a la luz un nuevo subgénero dentro de los shoot 'em ups, los cute 'em ups, algo así como shoot 'em ups, bonitos o cookies, gracias al juego Twin Bee. Estábamos ante un vertical shooter, de eso no cabía ninguna duda, pero con unos gráficos y colores extravagantes para el género. Y dentro de este subgénero del cute 'em up, por supuesto no podía faltar Fantasy Zone de Sega, un título que salió en el año 1986. Fue un título con desplazamiento horizontal que en algunas fases tenía la dinámica del anteriormente mencionado Defender por su desplazamiento horizontal en ambos sentidos, y fue aclamado tanto en su aspecto sonoro como en esos gráficos surrealistas y coloridos de los que hacía gala. Por cierto, como curiosidad, ¿sabías que su protagonista, la nave Opa Opa, fue considerada durante un tiempo la mascota de Sega? A partir de aquí, una vez superada la crisis del videojuego y con la NES demostrando de nuevo que las consolas podían dejar dinero, recordemos que todo lo visto hasta ahora son juegos arcade, comenzaron a crearse shoot 'em ups para estos dispositivos, tanto nuevos como con versiones de las recreativas más famosas. En el año 1987 tenemos otro título tremendamente conocido, juego legendario de scroll horizontal, R-Type, de la compañía Irem. Una de las particularidades de este juego es que se empleaba un desplazamiento de pantalla más lento de lo habitual y tenía niveles de elevada dificultad. También se introducía la posibilidad de cargar el disparo, reservando su potencia para los enemigos más resistentes. En este vídeo hemos prescindido de títulos que se considerarían shooters, pero que implican a personas corriendo a pie, empezando por Berserk, evolucionando a Commando y terminando por titulazos como Contra, Metal Slug o Sunset Riders. Esto daría prácticamente para otro vídeo que haremos llegado el momento. A principios de los 90, el género se refina y surge un nuevo tipo de shoot 'em up, los llamados Bullet Hell, Manic Shooter o Maniac Shooter. Aquí la clave estaba en esquivar ingentes cantidades de balas y en disparar con armas absurdamente poderosas, desproporcionadamente destructivas, lo que hacía que la pantalla fuera una auténtica locura. Vamos, que el jugador no veía prácticamente nada. Este tipo de género estaba enfocado al jugador de shoot 'em up convencional que quisiera algún tipo de desafío extra. Ejemplos clásicos de este género serían Batsugun de 1993, desarrollado por Toaplan y que sentó el prototipo de lo que debía suponer un juego Bullet Hell, y Donpachi del año 1995, juego de la compañía Cave, formada precisamente por antiguos empleados de la compañía Toaplan. Introducía como novedad un sistema de puntuación en cadena, al acabar con grandes grupos de enemigos en un corto espacio de tiempo, una especie de contador de combo al estilo de los juegos de lucha, podríamos decir. Este Donpachi fue todo un éxito, sobre todo en Japón, donde salieron varias entregas con el paso de los años, con un total de 5 secuelas, que llegan hasta el Dodonpachi Saiyou del año 2012. Llegamos al año 1998, año en el que ve la luz Radiant Silvergun, de la compañía Treasure. Era un título fresco, con algunos cambios respecto a lo que se veía habitualmente. Se trataba de un vertical shooter, pero se eliminaban los power-ups, y eso sí que era romper con lo establecido. A cambio se nos daban todas las armas disponibles al empezar el juego. Esto daba la posibilidad al jugador de elegir qué arma usar en cada momento, en función de los enemigos que tuviésemos a nuestro alrededor.
Por otro lado, a nivel de diseño, simplificaba bastante las cosas, ya que los diseñadores sabían en todo momento qué armas tenía el jugador y podían plantear los desafíos sin demasiados problemas. Además, introducía como arma una espada. Sí, luego en la práctica era bastante complicado de usar, pero ahí estaba. Y por último, introducía en el juego elementos de narrativa con pequeños cortes de vídeo conforme avanzábamos en el juego, que daban al jugador cierto trasfondo y la comprensión de lo que iba sucediendo con el paso de los niveles. Su sucesor fue en el año 2001 Ikaruga. Este título daba una vuelta de tuerca al concepto de Radiant Silvergun. No solo prescindía de los power-ups, sino que además solo te daba un arma para jugar. Su filosofía de juego se basaba en la polaridad, blanco o negro, en cómo seleccionar el color de nuestra nave para que los disparos de enemigos del mismo color no nos afectasen. Cambiar entre ambos colores era por lo tanto vital para poder sobrevivir en determinadas situaciones. Además, a medida que destruíamos cadenas de enemigos íbamos acumulando láseres que podían ser disparados para causar un gran daño. Hoy día siguen saliendo títulos para consolas que usan el 3D pero respetando el estilo de juego 2D, títulos como Gradius 5 o R-Type Final. En cuanto hacia dónde podría evolucionar el género, tendríamos varias vertientes. Por un lado, podría reforzarse la historia dentro de los juegos mediante el uso de personajes carismáticos con personalidad en el juego. La segunda rama de evolución, producto de los Bullet Hell, es ver el juego, el shoot 'em up, como una forma de coreografía o baile, para dar efectos vistosos a medida que esquivemos balas del enemigo. Y por último, una opción que podrían adoptar los shoot 'em ups en un futuro es la posibilidad de tener shoot 'em ups multijugador, en el que podamos crear campañas en las que participen muchos otros jugadores en multitud de batallas coordinadas. Los interludios entre batallas darían además la oportunidad de añadir esa narrativa en el juego. En este vídeo he tratado de condensar los títulos que marcaron evoluciones o hitos en el desarrollo de este género, los shoot 'em ups. Seguro que echaréis de menos titulazos como Carrier Air Wing, Aeroblaster, Raiden o Thunder Force, pero tenía que intentar hacer una pequeña criba, ya que lo que me interesaba era mostrar los títulos que supusieron una evolución en este género. Si echáis de menos algún título, dejadlo en la zona de comentarios y mis más sinceras disculpas. Shoot 'em ups. ¿Quién le iba a decir a los creadores de ese Space War que ese género, ese estilo de juegos que estaba empezando a abrir los ojos, iba a evolucionar hasta límites que ellos no alcanzaban a imaginar? ¿Y que iba a ser la base para cientos de juegos que vendrían en las décadas siguientes? Sin duda, un ejemplo más que claro que el mundo del videojuego es sinónimo de constante evolución. Espero que este vídeo te haya gustado y hayas disfrutado viéndolo tanto como yo al hacerlo. Este tipo de vídeos, como podréis suponer, requiere de un esfuerzo adicional y si te ha gustado, si realmente te ha gustado, agradecería mucho que le des a me gusta y compartas para que llegue a la mayor cantidad de gente posible y de esa manera haga que el esfuerzo haya merecido la pena. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!